Bienvenidos amigos a la tercera cápsula de Vivir en Libertad, donde estamos haciendo un recorrido por el fantástico libro de Antonella Martí, El Manual Liberal. En esta tercera cápsula nos vamos a enfocar en el capítulo de el liberal Tom Palmer, titulado ¿Por qué ser liberal? Tom G. Palmer, para quienes no lo conocen, es escritor y es vicepresidente ejecutivo de programas internacionales en Atlas Network. También es Senior Fellow del think tank libertario más grande del mundo, Cato Institute, y es director del Cato University. Ha escrito fantásticos libros como Realizing Freedom, Realizando Libertad, y también Peace, Love and Liberty, Paz, Amor y Libertad. Siendo él homosexual, ha luchado muchísimo por las libertades sexuales en el mundo y además ha recorrido el planeta entero tratando de darle libertad a presos políticos que se han enfrentado en dictaduras en África, en Asia, incluso en diferentes partes del mundo. Tom Palmer está disponible también en las redes sociales para quienes quieran saber más de él. ¿Por qué ser liberal? Y Tom Palmer empieza este capítulo diciéndonos, quizá y muy probablemente tú ya eres liberal. Si tú no golpeas a la gente cuando vas por la calle, si no les quitas sus cosas, si tampoco les das malas indicaciones a las personas que te están pidiendo una dirección, probablemente tú ya eres un liberal. Porque ser liberal se trata de respetar a los demás, respetar sus derechos. Puedes que algunas veces tengas ganas de golpear a alguien por su comportamiento, pero si no lo haces, eres una persona civilizada. Felicitaciones, nos dice Tom. Has internalizado los principios básicos del liberalismo. Vives tu vida y ejerces tu libertad con respeto por la libertad de los demás. El liberalismo se basa en la voluntariedad, en que las personas puedan interactuar de manera voluntaria y jamás por la fuerza. Ahora, Tom nos dice, ¿no se supone que el liberalismo también es una filosofía política y del Estado? Y si es así, ¿por qué entonces el liberalismo no se centra en lo que debe hacer el Estado en lugar de focalizarse en lo que deben hacer las personas? Y aquí es donde Tom Palmer nos dice algo súper revelador del liberalismo. A diferencia de todo el resto de corrientes políticas, los liberales no creemos que el Estado es mágico. Tampoco creemos que las personas que componen los estados son superhéroes o ángeles que tienen muchísima más información que la que pueda tener el resto de mortales. Para los liberales, que no creen que el Estado sea mágico, el Estado está formado por personas igualitas que las personas que están fuera de ese Estado. No existe una raza especial de personas, ni de reyes, ni emperadores, ni de hechiceros, ni primeros ministros que tengan una inteligencia, sabiduría o poderes sobrehumanos que los ubique por encima de los demás. Por eso es que para los liberales es tan importante enfocarse en las personas más que en el Estado. Ahora, algo sí es verdad. Los dirigentes políticos sí ejercen poderes que las demás personas no tienen. Ejercen el poder de arrestar a personas, de comenzar guerras y de matar. También el poder de decretar lo que podemos o no podemos leer, si podemos saludar a Dios o no, con quién podemos contraer matrimonio, qué podemos o no comer, beber o fumar, y de qué podemos o no trabajar, en qué lugar podemos vivir, dónde debemos estudiar, a dónde podemos viajar, qué bienes y servicios podemos comerciar. Es claro que ejercen los políticos poderes sobre nosotros que los demás no tienen. Y por eso, y precisamente, es que hacen uso de la fuerza los políticos como si fuera lo más normal del mundo. Eso es lo que distingue al Estado del resto de las personas. Ahora, ¿por qué debemos someternos al uso de la fuerza? Si no tengo la potestad de entrar en la casa de alguien, ¿por qué entonces esa autoridad, ese policía, ese burócrata va a tener un poder sobre mí? El liberalismo se basa en que los demás no me pertenecen y yo tampoco le pertenezco a los demás. Si usted ya actúa como liberal, nos dice Tom, quizás es el momento de que lo sea. Pero ¿qué significa ser liberal? Ser liberal no solo es no violentar a los demás,
sino también luchar por sus libertades y defenderlas, incluso cuando son libertades en las cuales nosotros no incurriríamos. Como dice también José Venegas en este libro, es muy fácil defender la libertad que es nuestra. Lo difícil está en defender nuestras libertades y también las de los demás. Ser liberal significa defender la libertad propia y la libertad de otras personas. Y aquí Tom Palmer nos habla de Joaquín Nabuco, un gran defensor liberal de Brasil que se opuso a la esclavitud y que decía lo siguiente: eduquen a sus hijos, edúquense a sí mismos, en el amor a la libertad a los demás, porque no hay otra manera que su propia libertad que no sea un don gratuito del destino. Ser liberal implica preocuparse por esa libertad de todos, respetar los derechos de los demás, incluso aunque no estemos de acuerdo. Es entender que así como yo tengo derecho a vivir mi vida como yo quiera, los otros 7.000 millones de seres humanos que habitan en este planeta también tienen ese mismo derecho. Ahora, ser liberal significa entender que los derechos están a salvo solamente cuando el gobierno tiene límites, porque un gobierno ilimitado se corrompe absolutamente y por lo tanto no defiende los derechos de las personas. Ahora, hay muchos que creen que la gente es demasiado tonta como para ser libre y que entonces necesitamos de un gran gobierno que nos diga cómo vivir nuestra vida. Eso es algo que pasa mucho en América Latina, donde las personas creen que los latinos todavía no están libres o no están lo suficientemente capacitados como para siquiera ser libres, porque la libertad implica responsabilidad. Sin embargo, día a día vemos cómo a través del comercio las personas se organizan y a través del sistema de precios hacen su vida mucho más fácil. Nadie es borrego de nadie. Todas las personas, sus posesiones y su propiedad, según lo permitan las leyes, de acuerdo a lo que está regido y sin estar sujeto a la voluntad arbitraria de los demás, pueden llevar a cabo su vida como así lo deseen. Nos habla también Tom Palmer de la libertad, la prosperidad y el orden. Ser liberal significa entender cómo se crea la riqueza. Y entendemos que la riqueza no la crean los políticos dando órdenes, sino gracias a personas libres que trabajan juntas, inventan, crean, ahorran, invierten, intercambian la propiedad de ellos a través de los derechos de los demás de hacer exactamente lo mismo. El amor y el afecto, nos dice Tom Palmer, pueden ser suficientes para que grupos pequeños cooperen en paz y con eficiencia, como pasa, por ejemplo, en las familias. Pero los liberales entienden que no alcanzan el amor y el afecto para crear paz y cooperación entre grandes grupos de personas que no se conocen entre ellas. Se necesitan estados de derecho, es decir, normas que se aplican a todas las personas que en lugar de adaptarse a pequeños grupos para favorecerlos, son iguales para todos. Por eso las personas que te dicen que en libertad se van a crear monopolios, la verdad es de que no saben de lo que están hablando, porque cuando hay libertad, cualquiera, es decir, cualquiera te puede montar la competencia en cualquier momento. Por eso es que las empresas que hoy son las empresas más grandes del mundo, hace 20 años ni siquiera existían, porque gracias a la competencia vienen innovaciones que desplazan lo que había antes. Por ende, es imposible que un monopolio exista en un tiempo permanente siempre y cuando haya libertad. Al contrario, son las leyes que empiezan a privilegiar a ciertos grupos por encima de otros, las que empiezan a restringir del comercio a través de monopolios y oligopolios a ciertos sectores de la sociedad que entonces gozan de privilegios que otros no tienen. Los derechos de propiedad bien definidos, garantizados por ley y transferibles forman la base de la cooperación voluntaria, la prosperidad general, el progreso y la paz. También hay algo que es muy importante entender. Las leyes y las reglas, mientras más simples sean, son mejores. Richard Epstein, profesor de Derecho Liberal, tituló uno de sus mejores libros como Reglas simples para un mundo complejo. Está demostrado que mientras las reglas sean más sencillas y más claras de entender, más fácil es que todo el mundo las siga. El problema que nos pasa en América Latina es que tenemos legislorrea, es decir, demasiada legislación
que nadie conoce. En mi país, Guatemala, por ejemplo, hay más de 70,000 leyes. Lo que nos dice Richard Epstein y lo que nos informa el liberalismo es que las reglas, mientras más simples sean, va a ser mucho más fácil que procuren el orden en lugar de el caos. El orden espontáneo de los mercados principalmente es mucho más abstracto, complejo y sagaz que cualquier plan quinquenal hecho desde el gobierno, que de hecho en lugar de ordenar, desordena. Las instituciones como los precios emergen cuando las personas se ponen de acuerdo individualmente y voluntariamente entre cuánto quieren comprar y cuánto quieren vender. Los precios, como decía Ludwig von Mises, funcionan como las luces de un semáforo. Cuando dos personas no se ponen de acuerdo de manera voluntaria en un precio muy alto, es como tener una luz roja a la cual el oferente tiene la posibilidad de bajarlo a una luz amarilla y también el demandante de decir, ok, te lo compro, a lo cual se llega a una luz verde. Este proceso voluntario e individual de ver los precios como luces de semáforo que son utilizadas todos los días por individuos es la manera más eficiente de entender por qué los precios tienen que ser libres. En el momento que desde un plan estatal se congelan los precios, esa voluntariedad y ese orden espontáneo termina en el caos, la escasez y la miseria. Por último, Tom Palmer nos dice que los liberales creen en la libertad y la defienden. La libertad de pensar, de trabajar, de comportarse como uno prefiera, siempre y cuando no dañe a los demás y tampoco le impida a los demás comportarse como ellos deseen, siempre y cuando no estén dañando a otras personas. Cuando se respeta la libertad de los demás, los liberales creen en ese mundo en que cada persona sea libre de buscar su felicidad sin necesitar permiso de nadie para ser, para actuar, para vivir y para trabajar en pos de eso. Eso es vivir en libertad. ¿Por qué ser liberal? Concluye Tom Palmer. Y la respuesta que da es, ¿por qué no? La carga de la prueba de por qué no ser liberal recae entonces en los que desprecian la libertad. Les toca a ellos ahora demostrarnos a nosotros si acaso la esclavitud es mejor que la libertad, si acaso el robo, el saqueo, la guerra y la violencia son mejores fuentes de intercambio o más pacíficos y prósperos que lo que pueden llegar a ser los mercados. Y si acaso teniendo esa libertad y esa prosperidad, no son los humanos personas que alcanzan sus metas y sus fines, siendo ellos un fin en sí mismo y jamás un medio para los fines de los demás. Un liberal es alguien que está convencido de la presunción de la libertad, un mundo en que la gente pueda comerciar libremente para lograr un beneficio mutuo, un mundo en el que los desacuerdos se resuelven con palabras y no con garrotes. No será un mundo perfecto, eso sí, y es importante de entender, como ya lo hemos dicho en otras cápsulas, los liberales no vendemos utopías en la tierra. Entendemos que el ser humano es un ser complejo y que va a haber errores y que va a haber fracasos y que va a haber desaciertos, pero cuando hay libertad, cada cual puede cosechar los frutos de sus propias decisiones sin ser víctimas de andar cargando con los costos de las decisiones que otros toman por ellos. La libertad no te garantiza que siempre tomes las mejores decisiones, pero sí te garantiza que nadie más las tome por ti. Yo soy Gloria Álvarez para el Centro Ricardo Salinas Pliego. Esto es Vivir en Libertad. Hasta la próxima.